En Francia, Marine Le Pen ha arrasado. Aplastante, esta es la gran noticia de las elecciones europeas, digamos. Que tuvo una victoria aplastante, 32, casi 32 puntos, frente a Macron, que tuvo 13. Macron y Sánchez, ateos ambos, amigos del Papa Francisco, que la daba Marcelo Sánchez Sorondo, un tipo que dirigía la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, donde metieron a Jeffrey Sachs, que es el autor de la Agenda 2030, Joseph Stiglitz, que fue jefe de asesores de Bill Clinton, ambos economistas de George Soros, que es una gran, por cierto, asesora de Bill Gates y también, obviamente, del Papa. Sunak adelanta las elecciones y su viceprimer ministro empieza a repartir kits de supervivencia para que los británicos se preparen. Un pánico estructurante, diría Tali, ¿no? Sunak, por ejemplo, promete que si lo eligen va a reinstaurar el servicio militar obligatorio y Alemania lo está reinstaurando, si no me equivoco, con Scholz. Al tiempo que la OTAN autorizó el uso de armas europeas y estadounidenses en suelo ruso, lo cual escala la confrontación con Putin y el Kremlin. De manera instintiva, Sánchez se cargó a los socios, traicionó a Podemos, desactivó a Pablo Iglesias, que seguro que es más inteligente que él, pero es todavía más vanidoso y eso le juega en contra. Se asegura seguir en el poder teniendo una situación paupérrima de corrupción extraordinariamente explícita. Vox, si quiere revivir, algo tendrá que cambiar. Tal vez tendrán que haber pasado más tiempo con los agricultores que están siendo asfixiados por las regulaciones ecológicas de la Unión Europea, como hizo el vice, en vez de estar juntándose con Milei, haciendo actos con Milei. No, Pablo Iglesias, el marqués de Galapagar, con su mansión, con su chaletazo. Recordemos que Iglesias, ¿tú te acuerdas que le secuestró el móvil a la asistente, que la torturaba, que la explotaba? Sí. ¿Te acuerdas lo de los latigazos, que quería darle latigazos hasta que sangre Mariló Montero, ¿no? Sí. O sea, si criticábamos al vice, Iglesias directamente debería estar preso. Mandó a los custodios a agredir el acto de Vox en Vallecas, porque no podía soportar que los de Vox sean más populares que él en el barrio donde supuestamente había nacido y creció. Claro, creció para irse a la mansión de Galapagar. Bueno, y Sánchez, por citar uno de los 10.000, ¿te acuerdas del escándalo Tito Berni? 20 diputados del Partido Socialista en orgías. El Partido Socialista abolicionista, que va contra la sagradísima libertad, la sagradísima libertad de las prostitutas y sus clientes. 20 de los 60 diputados varones del Partido Socialista, un tercio, uno de cada 3, en las orgías con cocaína y con prostitutas que organizaban con empresarios Tito Berni y compañía en cuarentena, mientras toda España estaba encerrada. Y el tipo sigue gobernando, lo cual es absolutamente alucinante. Y yo no sé hasta qué punto, si al vice esto se extrapolara a elecciones generales, llegará a pactar con estos partidos. Seguramente él tendría la intención de ser bisagra en un gobierno, querría imponer ciertas cosas como emulando un poco al bloque independentista catalán, por ejemplo, como ahora tenemos el gobierno Frankenstein en estos días. Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Hoy les traigo un análisis sobre las elecciones europeas, que son tendencia en buena parte del mundo, puesto que han traído algunas sorpresas. Y para ello he convocado a mi buen amigo y colega Nacho Corts, que ya lo conocerán algunos, habrán visto cuando conversamos sobre Sánchez, cuando hizo su especial sobre el 11M, aquel atentado fatídico y con tantos interrogantes abiertos hasta el día de hoy, en los trenes de Madrid del año 2004. Nacho es abogado, está comenzando como analista político y vaya que desde mi punto de vista tiene talento para ello. Y me encanta esa camiseta de Bastiat, por cierto. Bueno, Nico, muchas gracias por la presentación. Un placer siempre estar aquí contigo y con toda tu comunidad. Muchas gracias por brindarme el espacio. Y sí, creo que es interesante entrar a analizar un poquito lo que han sido todos los resultados de estos comicios europeos y resaltaremos algunos de los puntos más relevantes, ¿no? Interesante también la participación que ha habido y la abstención sobre todo. Así que bueno, intentaremos tocar un poco
todos los asuntos más relevantes. Empecemos por esto, ¿no? España. España, desde donde nos mira mucha gente, por cierto, es nuestro cuarto público, tercer público más fiel, junto con hispanos en Estados Unidos, argentinos y mexicanos. Y España ha dado la sorpresa desde varios puntos de vista. Si uno mide, digamos, el resultado grupal, lo que es centro-derecha y derecha, tendría una mayoría absoluta si esto se tradujese, por ejemplo, en elecciones de las Cortes, ¿no? Si estos resultados se trasladasen al ámbito nacional. Una mayoría absoluta. O sea, Sánchez expirado en ese escenario. Luego hay que ver los matices, no es tan fácil de trasladar, pero la victoria colegiada está. Ahora, individualmente, sus 3 presentaciones, 4 se han visto mermadas. El PP ganó por poco, 1 escaño, 2 escaños más, dime, que el PSOE. Sí, 22 escaños por 20 del PSOE, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente ha sido una victoria electoral del PP en ese sentido, como pudo ocurrir en el 23 de julio, pero desde mi punto de vista creo que el sanchismo sale poco tocado de aquí. De hecho, podríamos decir que no se ha visto resentido por las últimas noticias y casos que han ido saltando a la palestra. Y sí, efectivamente, la derecha parece que lo que se viene a denominar derecha, ha tenido un resultado, pues, digamos, bastante bueno, desde el punto de vista al menos del Partido Popular. Si podemos ver aquí los datos, pues, efectivamente, el Partido Popular ha estado en una situación que no era previsible, puesto que el CIS anunciaba un poco que el PSOE iba a estar 3 puntos por encima, pero que si las trasladáramos a unas elecciones generales, probablemente el bloque de la derecha sí que podría darse por contento. Es cierto que Vox ha llevado un batacazo, ahora analizaremos un poco el porqué, pero mi análisis es un poco ese. Pedro Sánchez ha salido bien parado de esta, aunque es cierto que bueno, pues el bloque de la derecha parece un poquito más sólido a pesar de las fagocitaciones que se están produciendo también en ese ala, ¿no? Pero permíteme lo que te estaba diciendo, Nacho, a ver qué opinas. Yo noto, primero, que el PP tuvo una victoria mucho más magra de la esperada. Las encuestas privadas, porque el CIS, para quien no lo sepa, es como una encuesta del INDEC argentino, ¿no? De cuando medían la inflación, la mitad de lo que valía, bueno, está totalmente subordinado al Estado español y a quien lo ocupe transitoriamente, ¿no? En este caso, el inquilino en la Moncloa es Sánchez. Así que Sánchez dice lo que quiere leer en el CIS. Pero las privadas mostraban una ventaja drástica del 30-35% por encima del, por debajo del PP. Pues, del PP al PSOE. No se dio. Entonces ya esto inquieta un poco, porque cuando fueron las elecciones generales las encuestas le daban mayoría absoluta a la derecha en las Cortes, se decían las elecciones que definían a quién gobernaría España, y finalmente terminó gobernando Sánchez con su Frankenstein, con los nacionalistas, porque los resultados de la derecha fueron menores de los esperados. Otra vez se repite el patrón, los resultados de la derecha fueron menores de los esperados. Esta vez claramente hay una victoria, si se suman las 3 fuerzas, pero por otro lado además hay que agregar esto. Al PP no le fue tan bien como esperaban, pero ganaron. A Vox le fue pésimo, horrible, horrendo. Se están desguazando porque una tercera parte de sus votos ahora le pertenecen a este vencedor, digamos, que es Alvise, porque era alguien que no tenía ninguna estructura política previa consolidada y ahora tiene 2 o 3, ¿verdad?, escaños en el Europarlamento. Sí, ha sido capaz de sacar 3 europarlamentarios. Sorprende mucho la irrupción de Alvise. Desde luego, esto hace pensar que la manera en la que se venía haciendo política está cambiando también un poco. Yo creo que las redes sociales están teniendo una repercusión. También la gente se empieza a informar más a través de las redes sociales que por medio de los medios de comunicación más convencionales. Y sí, a golpe de... Es curioso el fenómeno Alvise, y aunque en ocasiones se pueda estar de acuerdo en el diagnóstico, estaremos de acuerdo que lo que propone, yo creo que ya estamos muy desengañados, descreemos de los partidos políticos al momento de irrumpir así. Bueno, sabemos que... Yo recuerdo, Nico, haberte visto incluso a ti debatiendo con una feminista, ¿no? Con el megáfono en la mano, y el caso de Alvise es diametralmente distinto, porque se la ha visto con el mismo megáfono en la calle, pero sin apenas dar argumentos de profundidad, sino más bien proclamando peroratas que en fin, es interesante también analizar
los episodios más estrambóticos que ha tenido Alvise, pero sí llama la atención cómo ya no se sabe incluso si se ha podido alimentar de posibles votos de Vox o incluso de partidos más obreros como ha podido... De una población más obrera como ha podido ocurrir en el resto de Europa, ¿no? Entonces, interesante también ver eso porque efectivamente uno va por la calle o entra en redes sociales y veía aquí en España mucha gente compartir contenido de Alvise y es alguien al que yo le llevo haciendo seguimiento desde prácticamente el año 2020 y creo que es un fenómeno parecido al de Milei en Argentina en algunos casos, ¿no? Bueno, él estaba bastante cercano a Vox, era uno de estos comunicadores que hay que comprender que cuando no hay talento o no hay algo que ofrecer, siempre una manera sencilla de conseguir público, y en YouTube esto es muy patente, pero vale para todos los medios convencionales también, es alinearse con algún político que tenga un nicho. Porque miremos Vox, ¿qué tiene Vox? Cada vez menos votos, no sé qué, 10% lo votaron de los españoles en esta elección prácticamente. Es que lo podemos ver aquí, es que Vox apenas ha sacado el 8% de los votos, ¿no? Una miseria, se está desangrando, se está extinguiendo. Claro. 8 de cada 10 españoles que votan, que son la mitad de los que están llamados a votar. O sea, 4 de cada 100 españoles son los votantes de Vox. Sí, sí. Esa es la realidad de Vox. Ahí tenemos los resultados. En la europea ha sacado menos del 10%, 9,62%. Y efectivamente, es que Alvise ha estado prácticamente en el 5%, ¿no? En el 4,6%. No, pero es que es una cosa lamentable. O sea, realmente, gente que ha llegado a votar a Vox en esta elección, 4 de cada 100 españoles. Ahora, son gente muy motivada. Si tú haces una encuesta en internet, te va a dar 75% a favor de Vox, quizás ahora compartido con Alvise, porque justamente, esta es la teoría que tengo de por qué las nuevas derechas son fuertes en internet es, no tienen un espacio institucional como tiene el progresismo. El progresismo es hegemónico. Las universidades son progresistas, la cultura corporativa es progresista, el grueso de la tele en España, por ejemplo, y España es el país que más medios tiene abiertamente de derecha. Sí, en otros países no hay medios abiertamente de derecha como Es Radio, El Mundo, ABC, etcétera. La Razón, no hay. En España sí, pero sin embargo la tele es toda progre. 4, La Sexta. Capaz que Telecinco puede decir que es un poquito más moderado, pero en realidad es apolítico. Cadena 3 siempre tira para el gobierno de turno. Sí. Entonces, ante esa atmósfera, donde no hay tanta representación institucional, en Internet se expresa fuertemente la derecha, el pensamiento políticamente incorrecto, entre comillas, porque hasta cierto punto. Ahora, en las urnas, Vox ha tenido un resultado paupérrimo. Se está desangrando por el lado de Alvise. ¿Y por qué? Porque muy poco tiempo le tardó a Vox dejar en claro que es un partido más, acomodado en la partidocracia. Y en un añito o 2 le pasará lo mismo al Alvise, o en 5. Y aparecerá el que le quite votos al Alvise. Porque, fíjate, claro, Nico, fíjate que los poquitos que se decían liberales en Vox han ido desapareciendo, ¿no? De la escena, prácticamente. Totalmente. Empezando por Iván de Espinosa de los Monteros. Efectivamente. Que a nivel intelectual, por lo menos, Iván Espinosa de los Monteros ofrecía algo, ¿no? Dentro del panorama, pero convengamos que Vox ha quedado relegado a bueno, pues prácticamente una fuerza testimonial. Bueno, pero justamente Alvise, ¿no?, se lucraba, como muchos otros influencers, entre comillas, de derecha o que no se reconocen de derecha, pero de hacer una especie de filoboxismo permanente, ya que, bueno, tú tienes, ¿cuántos votos hay? 1.678.000. Bueno, la mayoría de esa gente usa internet. Tiene más de 1 millón de votos. O sea, claro, ha perdido muchísimo, pero muchísimo. Es cierto que hagamos una punta aquí, un matiz. Es cierto que las elecciones europeas se toman en España un poquito como para probar cosas, ¿no? El votante aprovecha estas elecciones pues para probar una opción distinta. Claro, no deja de sorprender que han perdido 1,5 millones de votos prácticamente y Alvise no ha llegado al millón, que tiene mérito igualmente sus más de 800.000 votos, pero ahí pasa algo, ¿no? Evidentemente. Claro, es que es fácil ver el desplome con la irrupción de Alvise, porque tú te fijas, mira, sí, el PP tuvo 8.160.000 en las generales, porque en las generales vota más gente. Sí, claro. Bueno, pero aquí tuvo casi 6 millones. Entonces, bueno, la proporción de los votos menos que hay no es tan grande como en Vox. En Vox directamente es la mitad. O sea, claramente hay gente que hubiese votado a Vox, pero prefirió votar a Alvise o sencillamente ya no se siente motivada para votar a Vox en el Europarlamento, que por cierto consideremos, por la realidad de España, que no es precisamente
uno de los mandamases de la Unión Europea, y algunos consideran que es un Estado subsidiado, el español, por Alemania y por Francia, Vox no quiere romper con Europa. Vox nunca habló de romper con Europa. No es como Le Pen. Se inventaron lo de la Europa de las naciones para decir nosotros somos soberanistas hasta cierto punto. No queremos volver a traer la peseta, que no nos va a ir bien. Si traemos la peseta, lo saben. Entonces no son tan radicales. Entonces, la razón de ser de Vox en el Europarlamento no es tan fuerte. Ahora, ¿a qué voy? Al vice, como te digo, es un público muy movilizado. Si 1 millón de ese 1.600.000 son los boxeros de Internet, bueno, con eso pueden vivir muchos youtubers, diarios digitales, etcétera, hablándole a esa gente, haciendo una cámara de eco, que se creen que van a ganar con el 90%, y si no ganan es fraude. Esa es la línea general de la derecha. Ahora, el vice dice, bueno, estos se están aburguesando, el interés se está aplacando, yo puedo volver a motivar a los desmotivados, yo me puedo llevar a algunos de los que siguen motivados, puedo hacer mi propio negocio personal, evito tener problemas incluso hasta de prisión, porque tiene muchas demandas por calumnias, etcétera. Él ha admitido que básicamente va a la carrera política por el privilegio que le da y la protección que le da el estatus de europarlamentario, ¿no? O sea, quiere acabar con los privilegios aprovechándose de los privilegios. Él lo dice abiertamente, que ojalá no tuviera que ser necesario, pero que él necesita de los recursos para seguir ofreciendo la información que ofrece, según él. Y sí, por la protección que le da el estatus de europarlamentario. Aclaremos. El aforamiento. Sí. La libertad de expresión no existe en España. Yo lo sé porque soy oyente con enormes discrepancias ideológicas, pero yo soy oyente de Federico y de la radio española desde el 2004 más o menos, de que tengo 10 años. Me los conozco de memoria y antes cuando estaba César Vidal también. De la COPE, radio, etcétera. De Carlos Herrera y me leo los diarios. También se escuchaban en mi casa, sí. Se comen 200 millones de querellas y multas terribles, y me acuerdo cuando lo perseguía hasta el CAC a los Santos en Cataluña, no, sí. Y que le hizo el juicio Gallardón y que terminaron en Estrasburgo, o sea, no hay libertad. Ha habido raperos también que se les ha perseguido por sus letras, cosas que no entran dentro del sentido común, ¿no? O sea, que quede bien claro, estoy totalmente en contra de que lo encarcelen al vice por decir cualquier cosa, que quede claro. Pero el tipo está diciendo, un tipo que está escapando de su situación, donde va a terminar preso, buscando el privilegio político, que es el aforamiento, está dándote la arenga anticorrupción y diciendo que va a meter preso a Sánchez, lo cual es evidentemente imposible. Fíjense la diferencia de poder entre el criminal máximo, que está en la Moncloa, y este pobre tipo, que si no es europarlamentario, termina en una celda. Es obvio que está perpetrando otra estafa electoral atroz. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Vox qué es? Nada. Es la nada misma. Y donde cogobiernan con el PP, por ejemplo, ¿qué hacen? Censuran obras de teatro, ¿tú sabes eso? Censuran obras de teatro donde los actores varones interpretan a mujeres, como era el teatro de Sófocles de los griegos, porque dicen que es alegoría de la transexualidad. Eso pasó en un pueblo de España. O hacen este protocolo antiaborto en Navarra, este tipo de cosas que no le interesan a nadie. En España, la absoluta mayoría de la población es pro aborto, es un hecho de la realidad, le gusta a quien le guste, la derecha también. O sea, la mitad de la derecha también. Entonces, esas causas minoritarias que son para el gueto, para el grupito bien radicalizado que apoya a un partido, no te llevan a crecer. Y así es como se están desapareciendo, paulatinamente. Ciudadanos, donde también estuvo Albize no es un outsider. Empezó en UPyD y después en Ciudadanos, sí. Albize estuvo en UPyD de Rosa Díez. Sí, de Unión Progreso y Democracia. Sí, exacto. Que era una política socialista vasca, es una política socialista vasca, aunque el partido sí. Y luego Albize estuvo de asesor de Toni Cantó, que era es un actor que se metió en Ciudadanos. Ciudadanos murió por tibieza, por lo contrario a Vox eventualmente. Correcto. Vox además se fue quedando ya con los nacionalistas católicos y con el negociado de tener carguitos, de tener legisladores, de tener concejales, de tener ayuntamientos. Pero el PP está recuperando tenor. Ahora, ¿por qué Sánchez tiene fuerza? Porque Sánchez individualmente y de manera muy inteligente y maquiavélica, instintiva, porque es un tipo muy inculto, como dice Pérez Reverte, probablemente nunca leyó a Maquiavelo, pero lo lleva en la sangre, de manera instintiva, Sánchez se cargó a los socios, traicionó a Podemos, desactivó a Pablo Iglesias, que seguro que es más inteligente que él,
pero es todavía más vanidoso y eso le juega en contra, inventó sumar, toda su ala izquierda, eso es inventó a Sumar y aplastó a Sumar y los tiene a todos domados. Y entonces el PSOE está resurgiendo como el actor hegemónico de la izquierda con una rapidez mayor que el PP. Fíjense cuántos votos sacó Podemos. Podemos es la nada, están acabados. Los propios de Sumar están acabados. Dentro de poco va a ser el PSOE y nadie más. Hasta Izquierda Unida va a estar ya absorbida por el PSOE. Están arruinados. Él ha fraccionado tanto a los rivales internos, entre comillas, que vuelve a ser el dueño. Aunado los votos de la izquierda. Aunado los votos de la izquierda. Ha sido muy, muy astuto. Y el PP y Vox no se saben coordinar. El PP no sabe avanzar lo suficiente como para tener esta misma situación. ¿Y ahora qué pasa? Un albice, por ejemplo, suponiendo que tiene entidad en las próximas elecciones generales, que de repente no son tan lejos con todo lo que está pasando en España, ¿va a pactar con el PP? Porque si ya fue difícil que Vox y PP pacten, pero de alguna manera terminan pactando, porque al fin y al cabo Vox son todos ex del PP, como Santi Abascal. Son toda gente que vive del erario público, de ellos y los padres y eventualmente los abuelos. No es que no salieron del sector privado. Como mismo ha apuntado muchas veces, es que él no había nacido y ya toda la oposición, o todos los partidos de derecha, ¿no?, de su espectro, pues ya estaban en política, viviendo de la política. Eso, bueno, es que Vox... sí, y Vox al final, muy ultra en el discurso en algunas cosas, fue un partido total y absolutamente institucional. Además de sionista, arrodillado a lobbies, y además todo lo que le puedas decir al PSOE o a Podemos financiado por Venezuela, Podemos financiado por México, Podemos financiado por Irán, bueno... Vox es financiado por el Yunque, que es una organización católica mexicana que emula la estructura de la masonería. Yo los conozco, son los que le pagan las giras por México a Agustín Laje, y no sé si también por España. Yo los conozco muy bien, los tengo bien, y son gente extraordinariamente turbia, que tienen una raíz paramilitar, vínculos con el narco, y el máximo financista es Patricio Slim Domit, hijo de Carlos Slim, que es un meta millonario, un meta capitalista, un oligarca que está con AMLO y contra AMLO. Tiene huevos en todas las canastas. Es amigo íntimo de los Clinton, fue pero intimísimo de los Kirchner, y también el hijo financia a Vox a través del Yunque, a través de Asteoir. Bueno, en fin. A lo que voy es, Vox es un partido institucional que, aunque sea cara de perro, pactaría con el PP para tener un gobierno. ¿Albice pactaría con ellos? Porque si Albice pacta con ellos, es el fin de Albice. Se le cae, ¿no? Se le cae todo el castillo argumental, iba a decir, pero bueno, argumentos tampoco exprime demasiado. Yo creo que apela demasiado a la emocionalidad. Y sí es cierto que Albice, pues, sí que ponía un poco el dedo en la llaga de que quería superar a Irene Montero fuera como fuera, y efectivamente ha sacado más votos que Podemos. Hasta ese punto podemos darnos cuenta de que Sánchez ha fagocitado a la izquierda, a toda su ala izquierda, y yo no sé hasta qué punto, si Albize esto se extrapolara a elecciones generales, llegará a pactar con estos partidos. Seguramente él tendría la intención de ser bisagra en un gobierno. O sea, él estaría encantado, estoy seguro. Querría imponer ciertas cosas, como emulando un poco al bloque independentista catalán, por ejemplo, como ahora tenemos el gobierno Frankenstein en estos días. Sí, por supuesto que querría tomar protagonismo. No sé hasta qué punto se le caería todo el fanatismo que tiene a su alrededor, todo su grupo de ardillas, como él lo llama, pero bueno, no lo sé. Creo que sería un movimiento arriesgado, pero que hasta cierto punto se lo podrían exigir sus votantes, quién sabe, ¿no? Es que... No, pero su negocio justamente es ser más radical que Vox. O sea, si acusas a los de Vox de vendidos porque transan con el PP y dice, todos ustedes hacen negocios entre ustedes. O sea, Vox acusa al PP de no ser suficientemente de derecha porque mantiene todas las leyes del PSOE. Totalmente cierto. Pero por lo menos pactarían con el PP para sacar al PSOE. Albice no está claro. Y si no está claro, ya va quedando cada vez más en evidencia que es una bendición para Sánchez la existencia de Albice. La derecha cada vez más fragmentada. Otra vez, que es el mismo contexto por el cual él llega al poder. Por la fragmentación en tres. PP, Ciudadanos, Vox. En cierto punto conviene a la izquierda esta fragmentación del voto. Eso es... Claro, PP, Ciudadanos, Vox. Ciudadanos termina desapareciendo justamente por su extrema plasticidad, su extremo pragmatismo, su ausencia de ideología y de valores, subastándose pornográficamente al mejor postor, Albert Rivera y luego Inés, etcétera. Bueno, desaparece, extinto. Ya no tienen al pobre Narta ahí
de europarlamentarios, se acabaron, no existen más. Sí, sí. Entonces quedan otra vez PP y Vox, que ahí es cuando Vox llega al máximo, toca el cielo. Vox. Bueno, Vox empieza a hacer la suya, se empieza a hundir, el PP empieza a subir, pero moderadamente, y ahora aparece el vice, otra vez están en 3/3. Y no está claro que los 3/3 puedan estar completamente abroquelados en unas eventuales generales anticipadas, por ejemplo. Entonces, Sánchez, a través de eso, a través de la reunificación de la izquierda, licuando a sus aliados internos y la división de la derecha, en gran medida seguramente propiciada y caldeada también por él, habría que estudiar bien por dónde van los fondos de Alvise, se asegura seguir en el poder teniendo una situación paupérrima de corrupción extraordinariamente explícita y evidente. O sea, es un tipo que está en prácticamente cualquier país, ya habría sido sometido a juicio político por la situación de Begonia. Y por el ocultamiento deliberado, además. Y por la actitud matonesca donde él dice: yo controlo a la justicia, enfrente de las cámaras. Con y de quién depende la fiscalía, y luego además también acusando a magistrados de querer empañar las elecciones con la declaración o como investigada de su mujer, cuando habría que ser garante de la división de poderes, tal y como establece la Constitución, ¿no? Pero él no, es sangrante cómo sobrevive a cada uno de todos los casos que le van salpicando. Y evidentemente en todas las legislaturas en España ha habido, Felipe González, no te quiero contar la corrupción que había, con el PP fue el motivo principal por el que le hicieron la moción de censura, y en este caso se estaba hablando antes de la europea de incluso la posibilidad de hacer una moción de censura que no prosperaría, pero que en cualquier caso es una estrategia electoral, ¿no?, hablar de una moción de censura cuando están saliendo todos estos casos de corrupción, pero que en mi opinión, objetivamente hablando, pues es que razones nos faltan, ¿no? Al final es increíble, es sangrante cómo no le pasa factura al sanchismo electoralmente, y bueno, por otro lado sí, esto podemos hacer la analogía de que se acabó la fiesta, que es el partido de Alvise, podría estar haciendo el papel que para el PP hacía en su momento Podemos en las elecciones generales, por las que se renovó mandato por parte del Partido Popular, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay muchas veces que hay que poner la lupa en estos fenómenos porque tienen una repercusión palmaria, ¿no? Aquí estamos viendo los resultados que Alvise, por más que incluso haya expandido algunos bulos, incluso yo creo que ha tenido comportamientos más que reprochables, en el sentido de que ha llegado a publicar en Twitter las viviendas privadas de personas, diciendo esta persona vive aquí. En el caso, por ejemplo, de Ábalos, es llamativo, ¿no? Porque quisiera resaltar que en marzo de 2023, cuando se estaba gestando todo el caso Koldo y Ábalos, que todavía no había salido a la luz, porque ha salido a la luz un año después, pero en aquel momento parece ser que Alvise estaba haciendo... Contexto para el público, Nacho. ¿Qué fue el caso Koldo? Bueno, el caso Koldo son una serie de tramas de concesiones de contrato, en especial con las mascarillas durante la pandemia, por la cual hicieron negocio, en concreto el ministro Ábalos y su asesor / guardaespaldas, porque este hombre se dedicaba, parece ser, a jefe de seguridad de discoteca, etcétera, y formaba parte de la asesoría de Ábalos. Y bueno, pues se llevaron concesiones millonarias, en concreto también el grueso de esas concesiones fue en las Islas Canarias. Y efectivamente en marzo de 2023 Alvise publicó unas conversaciones de políticos canarios haciendo alusión a que se iban a producir reuniones en el ministerio con Ábalos, en el Ministerio de Transporte, etcétera, ¿no? Es cierto que las publicó, parece que de Objective, en medios de Objective, que es también un poco de corte, se dicen liberales, bueno, de derecha, etcétera. Parece ser que publicó también unas conversaciones dentro del mismo contexto, y Alvise les acusó de haberle robado la exclusiva. Parece que la exclusiva más bien era de The Objective. Nadie sabe todavía quién llevó a cabo esa investigación a fondo, pero como digo, en marzo de 2023 también ocurrió que publicó en Twitter Alvise unas imágenes del ministro Ábalos en su terraza particular de su piso, un piso en una calle pues, muy céntrica de Madrid, un pisazo, todo se ha dicho, pero tampoco estaba haciendo nada sospechoso, con lo cual para mí es reprochable que tú en una red social publiques las imágenes de una persona que está en su terraza, y él en el tweet donde acompañaba la foto pues hablaba de qué estará tramando este hombre mirando aquí los pajaritos en su terraza.
cual. Sí, de Ábalos. Bueno, de todas maneras, permíteme decir que respeto a Ábalos, a mí no me merece mucho. Hombre, por supuesto, por entiendo supuesto. tu punto de vista, pero Alvise tiene una cosa así medio como de matonesca. Sí, pero entiendas el punto. O sea, yo quiero poner de manifiesto que no es una imagen como para publicar en Twitter. Si vas a mostrar una información relevante, entiendo que sí. O sea, si estuviera haciendo algo que no fuera ilícito, pero que fuera digno de mención, también te lo acepto. O sea, por supuesto. Y luego es un pero ciclo. Si está en su casa normal, por más que sea Ábalos, yo te digo una cosa, me parece de un matonismo por parte de Alvise que sí que, vamos, yo no puedo compartir. Yo lo entiendo de todas maneras desde la óptica de colega de influencer. Yo entiendo este ciclo, yo no lo haría. Pero el punto es, hay un punto donde puedes decir, si a mí me persiguen, por ejemplo, hablé de tal persona, me hizo una demanda, yo, bueno, me llevo a los juzgados y me ponen una tremenda multa. Sí. Por mi ejercicio periodístico o mi libertad de opinión. Sí, es pésimo. Eso le puede haber pasado al vice, es pésimo. Pero ahora, si tú vas y filmas al político en el balcón de la casa y publicas información privada, luego te hacen una demanda y te victimizas, tú eres el que generó la situación. Es que te estás poniendo en una situación muy complicada porque... No estoy diciendo que se merezca tampoco en ese segundo escenario el influencer que lo persigue el político es ladrón nefasto. Ábalos, de hecho, yo lo recuerdo bien, es el que recibió a la criminal venezolana, de Venezuela. Presidenta, no sé si era canciller en esa época de Maduro, con su avioncito, con las maletas, con pedido de captura internacional, que deberían haberla detenido ahí mismo, y él la recibió, estuvo reunido en el avión a puerta cerrada y la despidió cordialmente. Sí. O sea, no me merece ningún respeto, Ábalos, de ningún tipo. Pero lo que yo digo es al vice, bueno, tú generas esa situación, luego, consiguientemente viene la denuncia o la querella pertinente y dices, me persiguen. Está bien, hombre, te metes en la boca del lobo y eso tiene un rédito de marketing. Cualquiera que le haga una entrevista al vice tiene 400.000 visitas. Cualquiera que se sube a la propaganda al vice tendrá eso, que no es mucho menos de lo que tiene en total de votos. Como te digo, esta gente es un negocio del internet, por decirlo de alguna manera, porque tienen muy pocos votantes muy movilizados. Y luego de verdad se creen que son la mayoría de la humanidad. Es increíble. Y no lo son. Yo no entiendo qué tiene en la cabeza igual un votante Sánchez. Sí entiendo que tiene en la cabeza un votante de Alvise o de Vox. Están equivocados, pero están oponiéndose a la Agenda 2030, están oponiéndose a la Entiendo el diagnóstico. Ocurre, claro, que si tenemos un paciente en el quirófano y compartimos el diagnóstico, habrá que ver de qué forma se le atiende, ¿no? Si me parece un disparate la forma en la que va a proceder en la operación con el paciente, pues te lo tendré que decir, ¿no? Estoy en la obligación. Claro, desde el punto de vista de sentirse perseguido, yo entiendo que Alvise publicara esa fotografía de Ábalos en su momento para hacerle un poco también entender, oye, yo también te estoy vigilando, estoy poniendo la lupa en ti. Probablemente haya que deberle a Alvise parte de la información que saliera del caso Ábalos y dentro de lo que ha sido sus investigaciones periodísticas, yo lo que critico es precipitarte a la hora de hacer este tipo de publicaciones porque creo que no te ponen en un buen lugar, que te ponen en la lupa y que tanto se ha hablado en este país, como bien dice, hay muchísima censura y se ha hablado de cordones sanitarios, pues también hay que decir que con Alvise se ha hecho un cordón sanitario, no se le ha invitado a las principales cadenas de televisión, incluso cuando el CID lo daba como potencialmente iba a conseguir 2 eurodiputados, al final ha conseguido 3. Lo invitan a ciertos podcasts, parece ser que Mediaset lo vetaron en el programa de Iker Jiménez, que también es un programa muy seguido aquí en España. Y sí, en cierta manera se puede pensar que se le pone un cordón sanitario a esta persona, que no se le da altavoz, pero entiendo que él haga estos movimientos, pero... tampoco pienso que esto juegue en su favor, ¿no? Creo que hay que tener mucha más elegancia, tener mucha más compostura, pero claro, con la elegancia y la compostura tampoco convence a tanta gente. Ojo, cuidado, que al final puede trasladarse en unas elecciones generales a mucho más si es que Vox acaba cayendo como está cayendo, pero convencer a 800.000 personas no es fácil. También te digo, tú en tu canal tienes prácticamente esa cantidad de personas que han votado al vice y lo cual me hace pensar que el verdadero cambio, pues pongamos en énfasis que ha sido la abstención. Hay mucha gente, en esto no estamos solos, los que descreemos de las opciones políticas, de los partidos, y creo que poquito a poco el cambio no solo se va viendo en cómo se configuran las opciones políticas, sino también en cómo la gente está desencantada
y lo muestra con la participación. En 2019 la participación fue por encima del 60%. Es cierto que en el resto de elecciones europeas que ha habido en el siglo XXI, desde 2004, si no recuerdo mal, no recuerdo bien el año, pero no ha habido una participación tampoco boyante, pero para mí es un síntoma, ¿no?, del desencanto de la gente, sobre todo con el proyecto europeo y la Agenda 2030 y todos los proyectos que está llevando a cabo la Unión Europea, que tiene agendada, ¿no? Hay 47 millones de españoles, ¿verdad, Nacho? Sí, aproximadamente, sí. Bueno, parece que estoy siendo sádico, pero es para ilustrar bien a los boxeros que por más que quejen y se quejen, vamos a seguir hablando de este tema. 1.678.000 votos de Vox equivalen, si no me equivoco, al 3% de la población de España. Sí. Así están. Podríamos decirlo, sí. Que además es una población envejecida, por lo cual prácticamente niños no hay. Podrían votar 40 millones, me imagino, o más. ¿Qué tienen el 5% de eso? Qué mal que están. Pero a lo que quiero ir es, evidentemente, Abascal no tendría que haber estado juntándose con Milei, que hizo al papelón. No sé si sabes que los de Vox tuvieron que pedirle a Milei que baje los compromisos de la Agenda 2030 de la página web de la Cancillería Argentina. Pues Milei habla en contra de la Agenda 2030, pero como lo hemos mostrado, se la da en los libros de estudio a los estudiantes en la Argentina. Se la meten hasta en la sopa a la Agenda 2030. Y tiene unos ambientalistas radicalizados en el gobierno. Si es un chico del foro de Davos, por supuesto. Bueno, también Argentina tiene un poco de gobierno Frankenstein, ¿no? O sea, todos los que alguna vez criticó Milei y están a su lado. De repente Vox tendría que haber pasado más tiempo con los agricultores. Estoy siendo objetivo. Nosotros somos anarquistas, no estamos a favor de ningún partido. Nacho y yo somos liberales anarquistas. Y somos de los que no votan y somos los que promovemos la abstención. De hecho, en este caso en España se abstuvo creo que el 51%. O sea, más de la mitad del país no cree en la farsa, por lo menos de la democracia de las elecciones europeas. El 49,2% votó en estas elecciones. Por debajo es impresionante. Más de la mitad no votó. Ese es el verdadero triunfo. El triunfo del sentido común de quienes ya no creen en esta estupidez. Y espero que tomen noticia de esto los tecnócratas de Bruselas. Es el triunfo del desempeño, en mi opinión. Pero hay menos gente que les cree. Bueno, dicho esto, Vox, si quiere revivir, algo tendrá que cambiar. Tal vez tendrán que haber pasado más tiempo con los agricultores que están siendo asfixiados por las regulaciones ecológicas de la Unión Europea, como hizo el vice, en vez de estar juntándose con Milei, haciendo actos con Milei. No, evidentemente, algo equivocaron en su estrategia, cada vez más confesionales, cada vez menos pseudoliberalismo económico, cada vez más centrarse en la xenofobia y demás. Bueno, y de repente Albizu se fue con los tractores a dar saltitos por ahí, sacó una foto con los pobres agricultores, que su causa es total y absolutamente justa y legítima y reivindicable, y les arrancó con muy poco capital, les devoró un tercio de los votos así. Y Vox ahora tiene una estructura muy cara que mantener. Bueno, eso explica por qué a Vox le fue pésimo y a sus aliados como Le Pen o Geert Wilders en Holanda le fue de maravillas. Quería apuntar una última cosa, ¿no? Los métodos utilizados o empleados por Albizu y su formación son completamente diferentes a los de Vox. Como dice, Vox tiene una estructura muy cara de mantener, es un partido más de corte tradicional en cuanto a estructura. Y creo viejo, porque es de 2014, no es tan nuevo, yo lo recuerdo bien. Ya no suena tanto a novedad que en esto, porque yo comparto mucho de la tesis de las sociedades líquidas de Bauman, en el sentido de que, bueno, pues cada vez los divorcios son antes, cambiamos más de trabajo, cambiamos más de móvil, de coche, ¿no? Y también cambiamos mucho de impresiones, ¿no? Estamos en la sociedad de lo inmediato. Y las impresiones en política, tal y como está configurada la democracia, pues cuentan, ¿no? En ese sentido, yo no sabría decirte si soy más demócrata. Desde luego, hay muchos tipos de democracia. La democracia representativa que tenemos hoy en día parece en absoluta... no tengo que decir mi opinión, creo que se sobreentiende, pero si fuera una democracia más directa, más participativa, de involucrarte directamente en el asunto de la red pública, en lo público, pues podríamos llegar incluso a debatir ampliamente sobre esto. Pero en cualquier caso, los métodos utilizados por Albizu han sido redes sociales. Esto ha calado mucho, ha tenido mucho éxito. Vox se ha ceñido a lo más tradicional, pero comparten en esencia muchos preceptos, lo que hemos hablado de la inmigración, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo quiero poner el énfasis aquí porque no creo que la criminalidad en España, no he visto los datos, pero no creo que esté muy por encima de la que había en los años 80. Yo hablo de mi experiencia personal y es cierto pues que a mí pues uno puede sufrir hurtos o puede sufrir o puede presenciar alguna disputa en un bar, etcétera, pero lo veo tanto como decía Martin Luther King, esto va en el carácter y no en las condiciones inherentes, innatas de cada individuo. Entonces, creo que poner el dedo en un colectivo es absolutamente erróneo y así empezaron en el siglo XIX en Austria, Hungría, Alemania, incluso en Rusia y tuvo consecuencias nefastas, ¿no? Entonces, yo entiendo que la gente tenga su propia experiencia y que por lo tanto digan, no, es que fíjate cómo está la situación, es que yo he visto tal, es que este colectivo es tal. Bueno, respeto tu experiencia, yo tengo la mía, pero desde luego la experiencia histórica es la que es y creo que deberíamos haber aprendido ya un poco como para juzgar tan a la ligera, ¿no? O dejarnos guiar por argumentos tan poco profundos, ¿no? Son muy simplistas en la dialéctica en este sentido, ¿no? Entonces, comulgar con eso, pues ya veremos ahora cuando analicemos Europa. Está ocurriendo en muchos lados. La islamofobia está creciendo en Bélgica, está creciendo en Francia, está creciendo incluso en Italia. Entonces, pongamos un poco... es un fenómeno digno de estudio y tendríamos que poner la lupa, ¿no? A ver qué está... mira, la radicalización en Europa no es rara para nada, porque, o sea, la Revolución Francesa en adelante hay ejemplos, pero... y se han expulsado judíos y se han expulsado, pero en toda Europa, ¿no? Entonces, es la cuna del capitalismo, es la cuna del capitalismo industrial que hemos de agradecer, es la cuna del comunismo, del nazismo, de las peores formas de imperialismo y torturas que hay también. O sea, es la cuna de toda Europa. Y en ese sentido hay algo ahí de ADN de la radicalización, que lo ves, los progres tienen un discurso de odio, pero yo escuché el discurso de la candidata de Podemos, una cosa lamentable, diciendo, porque vamos a vencer a los machistas, a los racistas, y a los... Es un discurso nada más centrado en la antítesis. No tienen tesis. Claro. Ya no tiene, pero además ni un atisbo de proletario. Esa es otra cosa. Pero bueno, es todo identitario así, ¿no? Identitario, o sea, de un lado y de otro. Ese es contra los heterosexuales, es contra los varones, es contra los... Es así. Esa es la retórica. Directa. Son ricos, pero podridamente ricos, pero contra los empresarios. Ellos son riquísimos. Pablo Iglesias, el marqués de Galapagar, con su mansión, con su chaletazo. Es una mansión directamente la que tiene allí. Con Inés, ¿no? Bueno, ellos no. Y además es empresario, ¿sabes? Tiene un bar y se compraron el canal de televisión de los de 7. Así ha terminado. Sí, bueno, los boxeros, no quebraron. Así, ese es el camino. Esos son sus proyectos ahora, sí. Bueno, recordemos que Iglesias, ¿tú te acuerdas que le secuestró el móvil a la asistente, que la torturaba, que la explotaba? Sí. ¿Te acuerdas lo de los latigazos, que quería darle latigazos hasta que sangre a Mariló Montero, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de que mandó a los custodios a agredir de una cosa repugnante? O sea, si criticábamos al vice, Iglesias directamente debería estar preso. Mandó a los custodios a agredir el acto de Vox en Vallecas, porque no podía soportar que los de Vox sean más populares que él en el barrio donde supuestamente había nacido y creció. Claro, creció para irse a la mansión de Galapagar. Sí, tirando piedras, exactamente, piedras. ¿No? Pero el tipo nefasto, absolutamente nefasto, pero ¿te acuerdas de la palabra dictadura? No mola. O sea, que realmente dice, yo quiero la dictadura, pero te voy a decir que es democracia. Ahí yo no sé si sabía si le estaban grabando o no, creo. Mira, yo lo seguía desde la campaña del Europarlamento 2014, por eso me interesan las elecciones europeas. Claro, porque ahí yo vi la cuadra en aquel momento con Vox también. Sí. Exacto, que le metieron un tiro y nadie se hizo muchas preguntas. Y aquí nada, sí, tremendo el panorama. Qué turbia que es la política actual, ¿eh? Bueno, sí. Y Sánchez, por citar uno de los 10.000, ¿te acuerdas del escándalo Tito Berni? 20 diputados del Partido Socialista en orgías, el Partido Socialista abolicionista, que va contra la sagradísima libertad de las prostitutas y sus clientes,
Sí, sí. 20 de los 60 diputados varones del Partido Socialista, un tercio, 1 de cada 3, en las orgías con cocaína y con prostitutas que organizaban con empresarios Tito Berni y compañía en cuarentena, mientras toda España estaba encerrada. Y el tipo sigue gobernando, lo cual es absolutamente alucinante. Bueno, tú tienes la radicalización de los progres y la radicalización de la derecha, que es cada vez más homófoba, más xenófoba. El otro día vi un canal de un tipo que se dedica a hablar mal de países, pero abiertamente, con odio, y que dice que un scoring para medir qué tan bueno es un país europeo es cuántos inmigrantes tiene. O sea, es suficiente saber si son muchos inmigrantes, ya está descalificado. Sí, no, pero es que además, y perdóname. Me parece tan aberrante, o sea, que me parece tan aberrante como el discurso de odio progre. Realmente hay un discurso de odio reaccionario de derecha, hay que reconocerlo, es un peligro también. Por más que lo digan los progres, los dos son peligros para Hablando en la serio, libertad. yo le veo un peligro, ¿no? Porque como decía, en las sociedades líquidas que postula Bauman, que es evidente, vivimos en un mundo en el que hay más inmigración que nunca y a lo cual hay que adaptarse. O sea, quiero decir, es que per se el fenómeno del migrante, del que cambia de país, es sagrado. O sea, está buscando un proyecto de vida mejor. Yo entiendo y comparto en ese punto, comparto el argumento de que no deban recibir subvenciones, ayuda, etcétera. Yo estaba en Chile y me he ido a trabajar allí, a mí nadie me ha ayudado, pero es que para los españoles igual. Yo creo que deberíamos estar denostando la figura de la subvención y de la ayuda pública, etcétera, porque es un pozo sin fondo. Y esto, como digo, es aplicable. Entiendo el enfado, oye, que es que se le ayuda porque vienen con 4 hijos, etcétera, ¿no? Es lo que uno escucha por la calle y acaban cobrando 3.000 euros, acaban cobrando tal. Alvise también esgrimía un dato que no es veraz para nada, no digo verdadero, ni siquiera es veraz. Hablaba de que el 99% de los criminales eran inmigrantes. De hecho, perdona, voy a compartir pantalla, eso es mentira. Entre los inmigrantes, habla de que, entre los inmigrantes hay menos delincuentes en España. Te lo voy a mostrar ahora, voy a compartir pantalla. Sí, yo creo que he consultado recientemente datos y no para este programa, pero yo recuerdo haber visto la estadística y es que ni se acerca al 99%, hablaba él, es que es un disparate, ¿no? Hablaba también de deportar a 40.000 personas. Yo te digo, si 40.000 personas magrebíes fueran realmente radicales, esto sería... porque él pone el ejemplo del machete, ¿no? Y yo no sé si podemos decir tampoco palabra, pero el machete y los casos así más sonados que ha habido en Francia también, que en Francia la situación es un poquito más desequilibrada en ese sentido, ¿no? En cuanto a porcentaje de población. Pero es que esgrime unos argumentos como para enaltecer a sus votantes que no caben dentro de la racionalidad, ¿no? Está claro que lo hace más que nada para confrontar, como hemos dicho, polarizar y soltar argumentos que no tienen peso, ¿no? Son muy simples. O sea, un poco ese es el espejo en el que hay que mirarse, porque si el bloque de derecha, que tiene un diagnóstico en cuanto a Agenda 2030, etcétera, que podemos llegar incluso a compartir, que podemos ver que es una cosmovisión, bueno, que puedo llegar a compartir, es que erran por completo en este tipo de cuestiones, ¿no? Que yo las veo de verdad peligrosas, porque va en contra del sentido de adaptación y del sentido de convivencia, o sea, del instinto de convivencia, de un marco de convivencia. Y no hablo de idealismo, ¿no? Yo hablo de empirismo. Al final hay que estar delante de la realidad y conocer a tu vecino y convivir con él, ¿no? Yo creo que es una situación en la que podemos ganar todos, pero es un pozo de votos muy interesante. A la gente le gusta que le hierva la sangre o que le hagan despertar sus instintos más primarios y la confrontación, ¿no? En ese sentido, eso da muchos votos. Bueno, pero lo que te decía, Nacho, es que no hay correlato con la realidad. Los extranjeros no delinquen más, no es cierto, la estadística lo refuta. Y este discurso de los musulmanes son violadores es falso, absolutamente falso, y es protonazi, porque es lo mismo que decir los judíos son usureros. No, de raíz. No se puede realizar, o sea, ese tipo de aseveración, no se puede levantar o sugerir ese tipo de consignas y pretender que luego las cosas sigan en paz. Porque claro que los musulmanes, por ejemplo, eso se ha visto en Francia, yo he conocido musulmanes franceses, que son más laicos que otros franceses que he conocido que son ateos, literalmente te lo digo. Pero bueno,
los musulmanes que viven en Francia, que no se van a sentir profundamente amenazados si surge un tipo, mucha gente de Le Pen es así, muchos de los votantes de Le Pen son así, muchos de los candidatos de Le Pen son así, que dice estos son violadores, delincuentes, potenciales asesinos. O sea, ese discurso prácticamente es lo previo a meterte en un campo de concentración. ¿Hacia dónde lleva? Efectivamente. Ahora no lo harán. Esperemos que no, por supuesto. Esperemos que frene esta locura racista y xenofóbica. Pero tampoco creían en los años 20 que Hitler iba a aparecer y meter gente en los campos de concentración. En los años 20 la gente estaba bailando muy contenta, había un frenesí de libertad sexual durante la República de Weimar mientras había hiperinflación, de hecho. Pero bueno, nadie se imaginaba que iba a aparecer un loco que iba a terminar creando Auschwitz. Entonces, estos son los tipos que ganaron ahora, Geert Wilders, Marine Le Pen, que además, igual que Vox, son todos sionistas, cómplices de los crímenes del genocidio que se comete en Palestina. Vox es abiertamente sionista, Bascal es pro-israelí. Le Pen, yo hice un documental que lo vamos a republicar pronto para que lo puedan ver. Está disponible en patreon.com/Nicolás Moraz. Le Pen también. Le Pen creció como política institucional, puede arañar la presidencia de Francia ya hace varios años porque ha recibido la bendición de los lobbies sionistas, siendo que su padre era colaboracionista nazi. Era colaboracionista del régimen de Petén. Bueno, y vamos entonces a europeizar la situación. Nos vamos directamente al panorama en Bruselas de cómo queda conformado el Parlamento Europeo. Autor de medidas como, por poner solo un ejemplo, la prohibición de los automóviles convencionales a partir de 2035, que es un flagrante atentado contra la libertad de movimiento de la población europea en general. Solamente habrá autos eléctricos, aunque no creo que Tesla llegue a verlo y a cosechar los frutos de su lobby, porque en cualquier momento quiebra, con toda la gente que se muere al volante de estos vehículos tan particulares y tan poco seguros. Entonces, el Partido Popular Europeo, que es la centroderecha, Nacho, 189 escaños. Sí, del total de 720 escaños vemos cómo el Partido Popular Europeo se consolida como primera fuerza, 26,25%. Hemos visto cómo los partidos progresistas o socialdemócratas están en segundo lugar, en segunda fuerza. Están también los partidos de corte más liberal y en cuarto lugar los grupos conservadores, ¿no? Vemos el batacazo de los verdes. Sin ir más lejos, el gobierno alemán ha cosechado unos resultados bastante pobres. Y bueno, pues vemos un poquito cómo ha quedado esta configuración. Dentro de los otros que son independientes, pues ahí estaría, por ejemplo, el partido de Alvise y otros muchos que han tenido su auge, así como los no inscritos, ¿no? Entonces, el Partido Popular Europeo, que tiene a Ursula von der Leyen, la antigua ministra de Defensa de Angela Merkel, nuevamente como presidente de la Comisión Europea, ¿verdad? Sí, parece que en ese sentido no va a virar demasiado el rumbo de la Unión Europea, en el sentido de que la Eurocámara seguramente respalde a la Comisión, en este caso a Ursula von der Leyen y a los ministros, que prácticamente nadie conoce a los ministros de Europa, que es como así se llaman los miembros de la Comisión, elegidos por el Parlamento. Y esto es, bueno, pues para hacérnoslo mirar, pero desde luego sí que parece que la tendencia va a continuar siendo un poquito la misma, en el sentido de que habrá que llegar a acuerdos o a conformar diferentes coaliciones, pero parece que Ursula von der Leyen puede renovar mandato, ¿no? Para que lo entiendan, es el Partido Popular de España, los republicanos de Francia, Partido Popular Europeo, que son los gaullistas, que es parte de la coalición de Macron, y la Unión Demócrata Cristiana, que es la que gobernó con Merkel Alemania tanto tiempo y ahora es principal partido de oposición. El grupo de la Alianza de Progresistas, Socialistas y Demócratas es Sánchez, los socialistas franceses que ahora se separaron de Macron. Recuerden que Macron, de hecho, entra a la política como ministro de Economía tecnocrático, directamente salido de la banca Rothschild de François Hollande. Él había sido socialista. Y el socialismo competía junto a Macron. Ahora compitió contra Macron. Y también están, por ejemplo, en esta coalición, Scholz, el actual canciller alemán socialdemócrata. Renew Europe, la verdad que no sé qué es. Dime tú. Sí, no, se hacen llamar bloque liberal, pero dentro de todo, sí, dentro de esa configuración están los liberales, sí, puedo estar equivocado, pero creo que están los
los liberales holandeses, me suena, y los liberales... Me suena que están los liberales italianos también, pero no sé Sí, si... están los, entre comillas, liberales de Alemania, del Partido Democrático Liberal de Friedrich Naumann, que quería el imperialismo germano transatlántico. Hablo mucho de él en mi documental de Klaus Schwab, que es quien realmente ha moldeado los destinos de Europa en gran medida en los últimos 40 años. Les recomiendo mucho el documental de Schwab, si no lo han visto todavía. Pero sí, ahí lo veo. Y Ciudadanos estaba allí. Pobrecitos no están muy bien. ID creo que es de derecha dura, ¿verdad? Sí, El grupo sí, los conservadores y reformistas, sí. Que ahí estaría Marine Le Pen, entre otros. Estaría Meloni, si no estoy equivocado. Y bueno, pues un poco los extremos de los que estábamos hablando a la hora de introducir el caso español, pues parece que Vox estaría también dentro del grupo de conservadores y reformistas. Y bueno, pues podemos ver que esa es... mayormente hay mayoría de derecha en el Parlamento, pero es cierto que el rumbo no va a cambiar demasiado. No, de hecho es una derecha, pero con esa derecha, ¿para qué necesitas comunistas? Que te sacan unas limitaciones enfermizas y asfixiantes a la producción de alimentos, al uso de calefacción, de aire acondicionado, a cómo cocinas, al tabaco, a lo que se te ocurra. O sea, son un monstruo, un leviatán regulatorio compulsivo, ultraestatista. Ultraestatista. Realmente esto fue diseñado, la Unión Europea, yo lo expongo bien en el documental de Schwab, es una creación de estos grupos, de Schwab, de George Soros. Era el sueño dorado de tener un gobierno transnacional y es lo más parecido a un gobierno mundial que hay sobre la faz de la Tierra desde 1998 hasta la fecha. Y sus precedentes, bueno, iban en esta línea, pero desde 1998 es haber cumplido el gran sueño del gobierno mundial, al menos en parte. Sí, lo has analizado a profundidad muchas veces en tu canal, ¿no? Al final, Europa está siendo, ha sido y será un laboratorio para políticas de gobierno mundial. En este sentido, pues podríamos decir que sí que es un proyecto como el de la Unión Europea, no es otra cosa más que el epítome o la forma de ser, la simiente de la idea que quieren instaurar para bueno, pues lo que se ha hablado muchas veces como gobierno mundial, que está lejos de concretarse. Vivimos en un mundo más bien bipolar, pero que en ese sentido la configuración de una institución como la Unión Europea pues está destinada un poco a coartar lo que venía siendo la autodeterminación y bueno, pues la independencia en muchos aspectos de la soberanía nacional de muchos países y bueno, pues evidentemente ya sabemos qué políticas están implementando, ¿no? Y aquí hay una merma brutal. Los verdes, que van a quedarse con 52 escaños, pierden 14. Sí, los ecologistas declarados, ¿no? Tenían 66. Esto es una rebelión contra las políticas ecologistas muy fuerte. O sea, ya hasta su base de votantes se ve reducida porque dicen, yo no quiero esta vida encarecida, esta vida empobrecida, que es la que me propone el ecologismo radical. Yo no quiero esta vida. O sea, hasta sus leales los están dejando. Y la izquierda perdió también. La izquierda perdió escaños. Podemos ver, ¿no? Han pasado de 37 a 36, una bajada leve en ese sentido de los grupos más izquierdistas radicales, pero bueno, sí que podemos analizar país por país un poquito la situación como ha sido. En Francia, Marine Le Pen ha arrasado. Aplastante, esta es la gran noticia de las elecciones europeas, digamos. Que tuvo una victoria aplastante, 30 puntos hasta donde yo había visto, no sé cómo terminó el escrutinio, pero 31 y medio parece ser que ha sido 32, casi 32 puntos frente a Macron, que tuvo 13. Correcto. Macron tuvo, si no me equivoco, 13, efectivamente, estabas en lo cierto. Mismos datos que el Partido Socialista, ¿no? Parece ser que han estado igualados en resultados Partido Socialista y el partido de Macron. Sí es cierto que, bueno, Marine Le Pen es la eterna promesa porque al final le va muy bien en las elecciones regionales, incluso en las primeras vueltas, pero cuando toca aunar fuerzas contra ella, pues es cierto que no le van muy bien las cosas.
Es que sí, no te sirve tener un 30 si el 70 te va a votar en contra. Claro, claro. Hay que ver igual cómo progresan los acontecimientos, porque Macron es... Yo no he visto un presidente más resiliente, hablando de resiliencia. El sujeto desde que subió tuvo Palabra tan de moda, sí, sí. 3 levantamientos masivos de los chalecos amarillos. 1 por los combustibles, 2 por el encierro masivo, uno de los peores totalitarios tiranos de Europa, que decía: yo quiero joder a los que no entregan el brazo al gobierno y no van a ir ni al supermercado, pero un psycho, literalmente un psycho. Sí, y vemos que... de miles de gente en la cárcel. Tú sabes que colapsaron los calabozos de todas las comisarías de Francia, colapsaron de la cantidad de manifestantes que el tipo encerró. Agarrote puro. Además, la policía francesa es brutal, nadie le cuestiona nada. Uno de los primeros programas de este canal que hice con mi amigo Manuel Cantero, no sé si tú lo habrás visto, el fraude de los derechos humanos. Era todo muy rudimentario, estábamos sentados en un café. En una cafetería, sí. Claro, y hablábamos de la brutalidad del imperialismo francés en África hasta el día de hoy, que le maneja la moneda a 13 países. Sí. La política monetaria la maneja todavía el franco francés. El franco centroafricano. Inventaron la picana eléctrica, el submarino, todas las prácticas de tormentos que implementaron las dictaduras militares latinoamericanas y se las enseñaron los norteamericanos en la escuela de las Américas, las inventaron los franceses en Argelia y en las colonias. Y luego se quejan de que los musulmanes vayan a Francia a buscar trabajo cuando han estado expoliando de manera extractiva y brutal, peor que los ingleses todavía, África y Medio Oriente durante décadas. Pero bueno, en fin. Es un fenómeno terrible, ¿no? Terrible. Sí, es una cosa increíble. Bueno, pero este tipo que es brutal, un tipo duro, durísimo, es un progre, ya un global leader del Foro Económico Mundial. Yo les recomiendo, tengo un documental de Macron, lo republiqué hace poco, el único que van a encontrar en español tan completo. Viene de la banca Rothschild también. Y hubiera sido un buen actor, ¿sabes? Esa era su vocación inicial, dedicarse al teatro. No me digas, no lo sabía. No lo sabía. Tendrían que haber visto tu documental, no retuve ese dato. Lo tendrían que haber incentivado para ese lado, el pobre Macron. Bueno, pero el tipo, director de la banca Rothschild, era el discípulo de Jacques Attali, que fue el primer gran intelectual orgánico del Foro de Davos. Y aquí vuelvo a recomendar mi documental sobre Schwab y el Foro de Davos. Va a estar en la descripción también para que lo vean. Háganse tiempo. Es largo, pero vale la pena. House of Cards de la vida real. Sí. Attali, la figura de Jacques Attali, muy interesante. Brillante. Era el anterior intelectual de la élite antes que Harari. Bueno, medio que se canceló solo Attali, que era mucho más inteligente que Harari, cuando lo metieron preso por tráfico de armas biológicas. Y tuvo que ir a sacarlo Schwab con Mitterrand. ¿En serio? Claro que sí, hombre. No lo sabía. Attali, el mentor de Macron, que de hecho luego de ese incidente es el encargado de crear la Comisión Attali, que era el grupo de genios, el Consejo Tecnocrático de los Sabios del gobierno de Sarkozy. Él es el que mete a Macron ahí. Él es el mentor de Macron, Jacques Attali. Y Jacques Attali estuvo preso en Argelia por tráfico de armas biológicas. ¿Y ese escándalo del tráfico de armas fue previo a todo el protagonismo que luego ha tenido en el sentido No, fue durante. Fue durante. Jacques Attali ya era un intelectual reconocido, pero bueno, en Davos había conocido gente de la industria armamentística, gente de los servicios de inteligencia, y bueno, es un hombre que le gustaba pasar de las palabras a los hechos. Attali tiene un libro que yo leí, muy bueno, se llama Breve Historia del Futuro, y él desarrolla, que no es tan historia del futuro igual, él desarrolla las etapas de la humanidad explicando cómo los imperios dominantes de cada época lo eran en gran medida por controlar determinada tecnología pionera. Sí, correcto. De navegación, de la máquina de vapor, Inglaterra, etcétera. Y bueno, y así llegando hasta ahora, Silicon Valley, Estados Unidos. El tipo dice que en Occidente los grandes cambios sociales se producen a través de pánicos estructurantes. Y esto es lo que conforma la visión del Foro de Davos sobre la policrisis, sobre el gran reinicio. Recordemos que el Foro de Davos, 40 días antes del primer brote en Wuhan, hace un providencial y profético simulacro de pandemia junto a la Fundación Bill y Melinda Gates y la Universidad Científica Johns Hopkins, que predice milimétricamente lo que, qué casualidad, ocurriría 40 días después en todo el planeta. Documental de Schwab. Pánico estructurante. Los pánicos estructurantes que se rigen por llamativas coincidencias, ¿no? Y Schwab dice, esta es la gran oportunidad para refundar el sistema, el gran reinicio. La idea de pánico estructurante es de Attali,
que la escribió 20, 25 años antes en Breve Historia del Futuro. Bueno, poco después de Breve Historia del Futuro, en realidad Breve Historia del Futuro es del 2011. Poco después de empezar a trabajar estos conceptos en la década del 90 en la universidad, el tipo termina preso por tráfico de armas biológicas, lo sueltan porque Francia y Schwab interceden para ello, y después de estar preso, 7 años después, crea la Comisión Attali, mete a Macron en la política francesa. Luego Macron va a pasar de ser un lobista de los Rothschild en el gobierno de Sarkozy a ser el ministro de los Rothschild en el gobierno de François Hollande, socialista genocida, que fue el que lideró la emboscada en Libia para matar a Gaddafi y que hasta el día de hoy sumió a Libia en una guerra civil, recuérdenlo. Fue el mascarón de prueba de Hillary Clinton. Allí estuvo Hollande, sí, con sus tropas. Exactamente, pero él lideraba, entre comillas, no lideraba. Clinton le dijo, vos tenés que decir que liderás porque a este muchachito que tengo acá de adorno en la Casa Blanca, Obama, le dieron el premio Nobel de la Paz, así que tiene que decir que es Francia la que pidió la invasión. Claro. Y así, ahí fue eficiente y sumiso Hollande, y tenía de ministro a este tipo. Bueno, este tipo se convirtió en el presidente globalista que absorbió Macron en su primer mandato. Los dos partidos tradicionales del bipartidismo francés se los comió. Se comió a los republicanos y a los socialistas. Literalmente es como si el PP y el PSOE se hubieran unido para poner a Albert Rivera de presidente. Exacto. Y eso es Macron. Bueno, ahora Macron convoca elecciones anticipadas. Realmente le sacudió el piso esta derrota en las europeas. Claro, tiene 1000 vidas, Macron, se le revela a todo el país, ¿no? Con los chalecos amarillos, como mencionaba. Y su reacción ha sido parecida a la de Pedro Sánchez cuando salió, pues con unos resultados muy desfavorables en las municipales previas a la convocatoria de elecciones en julio de 2023, ¿no? Del año pasado. Entonces podemos ver que ha sido una maniobra bastante análoga o comparable. Macron ha sacado unos resultados parecidos a los socialistas. Le Pen ha arrasado, pero bueno, en el momento en que lleguen las elecciones generales con sus segundas vueltas allí en Francia, que es diferente a España, pues seguramente haya una conjura de bloques en contra de Le Pen, ¿no? Le Pen, por cierto, propietaria de la empresa OCB, ¿no? De papeles de fumar, que también eso es llamativo. Creo que su padre era el propietario. Bueno, metido en grandes estratos estratégicos también, ¿no? Pero que hasta cierto punto pues que tienen su influencia. Mira, esto es una ironía. Macron y Sánchez, ateos ambos, amigos del Papa Francisco. Yo me fui en su día a una conferencia de un tipo muy cercano al Papa Francisco que creó la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Esto es mientras yo investigaba al Papa para el documental. Luego de eso nunca más podría pisar algo así en mi vida. Que la daba Marcelo Sánchez Sorondo, un tipo que dirigía la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, donde metieron a Jeffrey Sachs, que es el autor de la Agenda 2030, Joseph Stiglitz, que fue jefe de asesores de Bill Clinton, ambos economistas de George Soros, Mariana Mazzucato, una abortista eugenésica que dijo que la pandemia era una fabulosa oportunidad para terminar con el capitalismo, que es una gran, por cierto, asesora de Bill Gates y también, obviamente, del Papa. Bueno, este sujeto, Sánchez Sorondo, contaba en esa conferencia, que era sobre la Pontificia Academia, una anécdota que era que el Santo Padre, o sea, el Ocupa del Vaticano, había arrimado posiciones entre Sánchez y Macron, que no se llevaban bien personalmente en un principio, pero que él les había dicho que eran muy tenaces, que tenían que estar juntos porque eran muy tenaces. Que tenían muchas cosas en común, ¿no? Claro, porque se sobreponían a las adversidades. Y esto fue en 2019. Profético. Antes del encierro que yo fui. Y míralos, ahora primero son grandes aliados y demás, son muy parecidos. Sí, o sea, sobreviven tempestades de una manera increíble, son malos, malísimos, malignos. Ya te digo que yo creo que esta convocatoria de elecciones que ha hecho Macron probablemente pilla contrapié al resto de fuerzas políticas. Un poco yo creo que esa es su estrategia, ¿no? Son audaces y obviamente tiene el aparato de gobierno a su favor. No es el único. Rishi Sunak ha adelantado elecciones estando en una posición de debilidad porque perdió las municipales. Y Rishi Sunak en Inglaterra, hombre de Bill Gates, me parece que se queda fuera. Sí, se hablaba de posible dimisión de Sunak, ¿no? Mira que he hecho documental a Rishi Sunak, video recomendado. A Boris Johnson, que está en patreon.com/Nicolás Moraz. Boris Johnson era la prueba de que el Brexit no era una garantía de libertad. Porque el Brexit tenía premisas muy correctas.
nos vamos de esta burocracia delirante de la Unión Europea, vamos a recuperar nuestra libertad como británicos, pero no vamos a hacer comercio con todo el mundo, no con estos muchachos de la Unión. Pero no fue así, no fructificó. El propio canciller que lo anuncia en Davos, porque Johnson lo anuncia en el foro de Davos, termina siendo el primer ministro que lo concreta y él pone restricciones a los vuelos cortos antes que la Unión Europea. Se puso a aplicar. Él pone políticas de encierro antes que Macron y antes que Sánchez. Sí. Entonces, ¿de qué sirvió? Y esa es la gracia creo yo, de las élites que están detrás del lobby. Yo una vez leí, me acuerdo, que en Bruselas 1 de cada 3 personas trabaja en un lobby y otra en el sector público. 1 de cada 3, que es bárbaro eso, ¿eh? Es muchísimo. ¿No? Y el propio Boris Johnson arguía argumentos muy buenos en su momento para salir de la Unión Europea. Es cierto que pues desde los países miembros pues se le tachaba mucho de demagogo, de populista. Por supuesto, en aquel momento podía serlo, pero ya desde su época de columnista de Telegraph, como estuvimos hablando en privado, efectivamente, y ponía de manifiesto muchas incongruencias y muchas derivas peligrosas que estaba tomando la Unión Europea y que eran motivo más que suficiente para replantearse si seguir formando parte de ella, ¿no? Entonces, sí. Y ahora, Nacho, te voy a hacer una pregunta para conocer tu opinión y luego me dices las conclusiones que tú quieras. Sunak adelanta las elecciones y su viceprimer ministro empieza a repartir kits de supervivencia para que los británicos se preparen ante un posible evento, un pánico estructurante, diría Tali, ¿no? Un evento bélico, ¿no? Bélica o un ataque energético, informático masivo, un apagón, etcétera, o una nueva crisis sanitaria. Luego tienes esto, ¿no? Sánchez dice, hay quienes dicen que estaría tentado, yo no me lo veo siendo tan kamikaze y tan suicida, de convocar unas elecciones anticipadas. Macron lo hace, lo está haciendo. Y hay que ver si le funciona. Quizás sí, quizás no. Están todos buscando revalidación. Sunak, por ejemplo, promete que si lo eligen va a reinstaurar el servicio militar obligatorio y Alemania lo está reinstaurando, si no me equivoco, con Scholz. Al tiempo que la OTAN autorizó el uso de armas europeas y estadounidenses en suelo ruso, lo cual escala la confrontación con Putin y el Kremlin. ¿Será que se están viendo venir algo grave? Bueno, hay iniciativa incluso para un proyecto de ejército europeo. Hay, se hizo en el pasado Consejo Europeo que se reunió en mi ciudad natal, en Granada, aquí en España, en diciembre de 2023. Ya incluso se hablaba de mejorar en cuanto a coordinación y disposición de equipos y de personal y de recursos a nivel militar. El panorama en Europa, en el este de Europa, es el que es y está proliferando una narrativa muy peligrosa, se están rearmando los países, todos están aumentando presupuestos y por supuesto que a mí me resulta preocupante. No sé si esto... siempre que ha habido un rearme, al menos en los tiempos modernos, no ha sido para bien, ¿no? Ha tenido unas consecuencias terroríficas. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto esto será por casualidad. Creo que todo tiene su razón de ser y veremos los próximos presupuestos de la Unión Europea, pero desde luego los países a nivel interno están todos aumentando su presupuesto de defensa con el pretexto de ayudar a Ucrania, pero indudablemente siempre hay un eco por detrás que sugiere pues, que podemos estar ante un panorama muy, muy preocupante. Nacho, muchísimas gracias, que te has quedado hasta tan tarde. En España es como la 1 de la mañana y bueno. Tengo que cenar todavía, me voy a ir a cenar justo ahora, vamos, me prepararé algo. Antes de que te prohíban la carne los burócratas de Bruselas. O el pescado, ya que sería un pecado peor todavía. Sí, la huella de carbono. Yo creo que también las piscifactorías y todo esto al final acabarán restringiendo el consumo de todo, ¿no? Vamos a ver. Pero sí, un abrazo. Sí. Aprovecharemos mientras se pueda. Y los invito a compartir en todas sus redes y grupos y apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz o a través de Bitcoin en la opción unirse a YouTube o los links que figuran en la descripción y el comentario fijado para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado.
También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.